no sé si me ven. No te Estoy muy preocupes. bien. Aquí Estoy muy estamos. bien. Te estamos No echarle la viendo. culpa a nadie. Hola Bruno, no te escuchamos. No sé si el micrófono Ya, lo puedes sí apagar y volver a prender. Sí se escucha perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Sí. Cambié de lugar. No sé si la luz es adecuada. Es mejor así. Perfecto, Bruno. Sin más Sí. esperar, pasamos a tu plática. El poder de la mente. Gracias por estar con nosotros. Perdón por esa espera a todos nuestros oyentes. Las doctoras y los doctores aplaudieron tu primera sesión y gracias por aceptar en ese curso de Online Virtual Education de Auvernia y su red de distribuidores autorizados estar semanalmente en nuestra cita con el coach Bruno Reynal. Bienvenido. Muy bien, quizá podemos pasar a la primera lámina de esta presentación. Yo necesito que me ayuden a desfilar la presentación. Sí. Voy a seguir la presentación. Está bien, la vamos a poner en la pantalla. Mucho mejor. Muy bien. Es Javier que me va a ayudar con la presentación. Muy bien. ¿De cuánto tiempo dispongo? Porque de 50 minutos de plática para dejar las preguntas, el tiempo que quieras. No quiero correr. Primero les pido una disculpa por esta dificultad que tenemos de conectarnos. Son cosas que pasan, ¿no? Y creo que cada uno podemos reflexionar sobre cómo nos sentimos durante estos 20 minutos de atraso, el enojo, el cansancio, la decepción, y algunos seguramente empezaron a hablar en francés. No puede ser un programa de primer nivel con Emmanuel. Es una catástrofe. Bueno, son cosas que pasan, así que les invito a relajarse y a disfrutar conmigo esta presentación que tuve un gusto enorme preparar. Y tampoco se trata de presentarles un catálogo, sería incapaz de hacerlo. Simplemente les quiero restituir y compartir mi forma de ver las cosas sobre un tema que obviamente es enorme, es inmenso y abarca a muchas ramas, tanto de la psicología, del coaching y de la educación en cuanto al liderazgo. Así que vamos a pasar a la primera lámina. Muy bien, vamos a tratar 3 temas el día de hoy. El primer tema tiene un poco más de contenido y de componentes educativos. Es sobre las creencias limitantes, las creencias potenciadoras y el rol del efecto placebo en su práctica, en su vida profesional. El segundo capítulo tratará del manejo correcto de la realidad. Y ahí a lo mejor se van a llevar algunas sorpresas que podríamos llamar y denominar puntos ciegos. Y si hay puntos ciegos, definitivamente habrá aprendizaje. Y para terminar, B de bueno, de Bruno, vamos a hablar de los sesgos cognitivos. Es una forma clara para abordar los filtros con los cuales abordamos la toma de decisión, nuestra capacidad para razonar, ¿no? La última parte va a ser más rápida, pero vamos a empezar con las creencias limitantes. Por favor, Jair. Siguiente. Siguiente, ya. Las creencias limitantes son todos esos programas son como gobernadores del cerebro, son filtros mentales, ¿no? Son también pensamientos inconscientes que a la hora de hacer algo están ahí y nos impiden avanzar o alcanzar un resultado. Nos limitan. Las creencias limitantes son tremendas. Aparentemente no se ven,
pero en la vida diaria, en la práctica, nos encasilla, nos limita y nos frena en nuestro impulso para hacer cosas. Siguiente. Una creencia es básicamente un juicio sobre nosotros mismos o el mundo que nos rodea. Construimos nuestras creencias en base a nuestras experiencias y a la influencia de los demás, y acaban siendo normas para vivir o principios de acción. Existe una historia que leí en un libro de Norman Cousins que relata la vida de Pablo Casals. No sé si a algunos les gusta la música clásica. Pablo Casals era un gran compositor y pianista catalán, español, que hasta el final de su vida, creo que falleció a los 95, 96 años, en el año 73, quitó este mundo. En los años 60, Norman Cousins lo entrevistó y lo observó. Tenía menos de 90 años. El hombre era muy cansado. Le daba pena a Norman. Describía su artritis, su dificultad para levantarse de la silla. Describía la lentitud con la cual movía los miembros y también los ojos que de alguna forma se iluminaban cuando se acercaba a su piano. Y en el momento que colocaba sus dedos sobre el piano y que se dejaba llevar por un concierto de Brahms o de Bach que particularmente disfrutaba, era una metamorfosis completa. El viejito cansado, agotado, se transformaba en un hombre de una energía increíble. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque Casals tenía lo que necesitamos, esta capacidad de tener fe en algo. Y la fe no se limita al concepto religioso o espiritual. Es esta creencia que nos hace trascender nuestros actos diariamente. Es esta creencia que nos impulsa a dar lo mejor y a vivir lo nuestro. El por qué estamos aquí en esta tierra, vivir nuestro propósito. Y me parece que la imagen de Pablo Casals sobre su piano, actuando como un hombre joven e inspirado, es quizá la mejor forma de iniciar este taller sobre las creencias. Siguiente, por favor. También la historia de Roger Bannister. No sé si han escuchado esta historia increíble. En los años 54, los corredores del mundo tenían una meta, poder romper el récord de tiempo de la milla británica, es decir, estar abajo de 4 minutos por la milla británica. Durante, creo, 7, 8 años, ningún corredor había logrado bajar este récord. Y cuando Roger Bannister logró este récord en 54, en los 2 años que siguieron, decenas de gente también rompieron el récord. ¿Por qué? No fue una nueva técnica, no fue tampoco recursos y materiales mejores, fue simplemente una creencia que se superó, una creencia limitante que votó. El Everest ya se había logrado, fue un evento muy importante en estos años. 54 recordarán. Siguiente, por favor. Tener razón nos da seguridad y una falsa sensación de que controlamos nuestra vida. Es muy común que cuando preguntamos a una persona acerca de la posibilidad de entrar en una acción determinada, por ejemplo, decidir hablar con su pareja, su jefe, su colaborador, su paciente sobre un tema determinado, tengamos la respuesta siguiente. Mira, yo soy así
y veo las cosas de esta forma. Regresamos al anterior, por favor. Yo soy así y así haré las cosas. Pareciera que tenemos un manual a lo cual nos relacionamos durante nuestra vida. Este manual no está siempre escrito, pero las cosas que nos han funcionado supuestamente deben seguir funcionándonos. Es arrogante pensar así. Es arrogante porque pensamos tener la razón. Y es ahí donde tenemos un tema que hay que trabajar y que vamos a evocar el día de hoy, ¿no? Siguiente, por favor. Desarrollando humildad, desarrollando curiosidad, desarrollando entusiasmo, necesitamos retar, validar, filtrar también las creencias que son parte de la forma con la cual funcionamos y pensamos. El cuerpo se alimenta también de pensamientos. Por ejemplo, si lo repetimos todos los días a nuestro hijo o nuestra hija que va a reprobar una materia, pueden estar seguros que la va a reprobar. Necesitamos cuestionar también lo que proyectamos afuera, porque las creencias nos afectan, nos impactan a nosotros mismos, impactan nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad de salir de la zona de confort, pero lo más grave es que impacta a la gente que nos rodea. Siguiente. ¿No? Una menos. El efecto Pigmalión. Lo recordarán, el rey Pigmalión era un rey griego que tenía como intención, tenía la particularidad de ser un escultor, ¿no? Y tenía la intención de encontrar la mujer de sus sueños. Y esculpiendo el mármol, logró, con la ayuda de Venus, dicen los conocedores del tema, construir a la belleza galáctea. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos una capacidad de proyectar una creencia y de hacerla realidad. Las creencias se pueden proyectar para nosotros mismos, creamos y proyectamos nuestra propia realidad. Y ahí tienen lecturas y programas de Eckhart Tolle sobre el poder de ahora que son apasionantes. Pero el punto a lo cual me quiero referir el día de hoy es el efecto Pigmalión se refiere a nuestra capacidad de crear expectativas hacia los demás. Cuando tenemos unos hijos, obviamente es sin manipularle, hacerle ver las cosas buenas y constructivas que hace. Cuando tenemos un paciente, es motivarle también y mostrarle que es capaz de lograr un resultado, por ejemplo, si adhiere un tratamiento. Siguiente. La manera en que nos sentimos depende en gran medida de cómo anticipamos que nos sentiremos. De igual forma, si estoy empezando este taller de Auvernia con las malas, pueden estar seguros que en gran medida ustedes se van a sentir igual. Si estoy capaz de controlar mis emociones, de redefinir la mejor forma para sentirme en este espacio de expertos que son, las cosas van a cambiar. Si me doy un espacio de libertad para poder dar lo mejor en este momento, es muy probable que la intención logre generar emociones positivas. Lo proyecto. Ustedes lo saben.
Al igual, los días que entran en su consultorio, entran en la clínica, no esperen tocar la puerta del consultorio cuando entran para cambiar su expresión. Háganlo antes de llegar. Trabajen sobre sí mismo antes de llegar en el lugar de trabajo. El trabajo se hace antes. Después es demasiado tarde. Pasamos a la siguiente. No me quiero emocionar demasiado con este tema. Sin embargo, me atreví a presentarles el iceberg de una forma diferente. Saben que el consciente, el componente consciente de nuestro pensamiento es mínimo. Es decir, de forma consciente, se dice que un 5 o un 10% de los pensamientos serán conscientes. Es decir, en un día donde tenemos 80,000 pensamientos, vamos a decir que hay 4,000 pensamientos conscientes. El resto son pensamientos inconscientes. Y nuestra mente es como el chango loco, ¿no? El chango que salta de una rama a la otra. Los recuerdan en los zoos. Así está nuestra mente. Está medio loca, ¿no? Y además, 80% de estos pensamientos que tenemos son tóxicos, son negativos. No tenemos ningún control sobre nuestra mente. ¿Cómo podemos tener un control sobre nuestras acciones, nuestro comportamiento? Ahí hay una primera reflexión. La segunda reflexión, no sé si lo sabían, pero el nivel de energía y la rapidez con la cual se procesa la información a nivel consciente, vamos a decir que es bastante lenta en comparación con la velocidad de nuestro pensamiento inconsciente. Se dice 40 bits por segundo a nivel inconsciente versus 20 billones, no veo la pantalla exacta, pero creo que 20 billones de bits por segundos con un pensamiento inconsciente, es decir, los pensamientos alfa, teta y delta. Saben que los niños de menos de 3 años no desarrollan su actividad beta al igual que un adulto. Ellos tienen actividad delta. Es una actividad subconsciente. El bebé de menos de 3 años maneja su subconsciente de forma natural, a toda velocidad, ¿sí? Y de alguna forma es algo que tenemos que domar y trabajar. Siguiente. Bueno, obviamente vamos a quedarnos con esta reflexión, pero lo saben, el trabajo que hizo Freud y que hizo Carl Jung sobre el inconsciente que llevó a formular recomendaciones para trabajar la psicoanálisis y también la hipnoterapia con Milton Erickson, bueno, es un corolar de este iceberg que hoy en día podemos definir con datos muy finos. Obviamente en aquel tiempo no tenían los PET, las resonancias magnéticas para poder definirlo. Así que esa es una lámina interesante en este sentido. Pero esta también es interesante, ¿no? Es tiempo, señores, señoras, doctores, de poner sobre la mesa estas creencias. Obviamente, no vamos a hacer un listado exhaustivo de todas las creencias que tienen, pero la mejor forma de cuestionarnos sobre qué nos funciona y qué no nos funciona es empezar a identificar algunas creencias que nos limitan y buscar creencias alternativas. No es más difícil que eso. Vamos a pasar a la siguiente. Todo ser humano puede ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal, no sé si recuerdan este señor, fue uno de los primeros fotógrafos del cerebro. Fue el que hizo las fotografías de las células de Golgi. ¿Recuerdan en sus cursos de medicina? Golgi fue su cuate. El pobre Golgi no llegó al premio Nobel porque murió 6 años antes,
en los años 1900 y pico, pero sí Santiago Ramón y Cajal recogió su premio Nobel por haber sido la persona que inventó con Golgi el producto que permita pintar estas células, este azul, recuerdan que podíamos ver el microscopio. Así que él nos decía en los años 1880, todo ser humano puede ser el escultor de su propio cerebro. Hoy en día, con los conocimientos de las neurociencias, bueno, parece fácil que algunos gurús le digan lo mismo, pero es una frase que tiene 150 años, por eso me pareció interesante. Pero lo más interesante no es esto. Lo más interesante es que en este momento te pongas a pensar sobre un ejemplo concreto. Todos tenemos creencias que nos limitan. Les voy a dar un ejemplo. Como lo saben, ya tengo algunos 15 años de practicar el coaching y menos de la terapia. Y siempre me ha parecido que si un cliente o un paciente no me estaba llamando, es que no me necesitaba. No me necesita, no me llama. Es un ser responsable, la persona es adulta, le comenté las reglas. Si no me llama, es que no me necesita. Y es reciente que me di cuenta de lo contrario. Si la persona no me llama, es que me necesita. Y es justamente midiendo este tiempo que tuvo entre la pasada sesión y la sesión que no se programó, que tomó el teléfono, envió un mensaje para preguntar si todo bien y si puedo ayudar en algo. Y justamente, ¿qué dice el cliente o el paciente? ¡Ah, qué bueno que me escribiste! Justamente te iba a llamar, tengo algo que comentarte. Ok. No sonríen, estoy seguro que les ha pasado. Pero yo, al menos, me tardé unos años más para entenderlo, ¿no? Ustedes son médicos, son muy inteligentes y seguramente lo entendieron antes de mí. Ahora no es todo. Eso es una anécdota para darles un ejemplo de una creencia limitante que puede cambiar. Yo te invito ahora mismo a reflexionar en una creencia limitante que tú quieres cambiar. Date un par de segundos, te espero. Nadie nos está esperando, ¿verdad, Emanuel? Nadie. Este taller no tiene valor si al menos no reflexionan sobre este tema. Y empezando contigo mismo, seguramente vas a identificar una creencia que te limita, tanto en la esfera profesional como social o personal. Eso mañana se puede convertir en una creencia potenciadora para ti. Te voy a dar un ejemplo. No sé cuántas personas en estos días de pandemia o de inicio de cuarentena se están dando la oportunidad de llamar a personas que no habían llamado desde años, ¿no? O personas con las cuales tuvieron quizá un conflicto o un diferente. Y llamar para saludarse, saber cómo estás, ¿no? Saber si podemos ayudar eventualmente. Eso puede ser un cambio de creencia, ¿no? El paciente que me necesita, que me llame, ¿no? A lo mejor hay otra forma de abordarlo. Te dejo con esta tarea de no solamente formular por escrito una creencia limitante, sino también de identificar una creencia alternativa que puede ser una fuerza potenciadora en ese trabajo. Siguiente, por favor. Alors, me di la obligación de sacar de mis láminas una lámina que tiene tiempo porque el profesor Lambert emitió sus primeras reflexiones sobre la relación terapéutica a inicio de los años 90. Y me parece, la primera vez que lo vi, me sorprendió bastante porque no me esperaba un resultado así e incluso lo quise validar y efectivamente en todos los estudios que encontramos
tenemos esta repartición de los factores que explican una mejora terapéutica. A lo mejor tú no eres terapeuta, eres por la gran mayoría dermatóloga, dermatólogo, cirujano, cirujana plástica, pero independientemente de tu especialidad, eres una persona con liderazgo, con mucho poder, con mucha capacidad para poder mejorar la condición de la persona que está enfrente. El primer factor que sale de este estudio son los factores extraterapéuticos. ¿Qué significa? Significa que tu paciente, por su contexto de vida, por los eventos que está atravesando en su vida familiar, social, personal, encontrará los factores que van a justificar una mejora. Me van a decir, bueno, si 40% se deben a factores extraterapéuticos, ¿a qué sirve un terapeuta? Al menos lo reduce un 60%, ¿no? Eso nos genera mucha humildad y nos obliga a siempre preguntar dónde se encuentra nuestro paciente. Porque entre dos visitas que tienen o entre dos llamadas que le hacen, pueden pasar muchas cosas y estos factores pueden cambiar. Espero ser claro sobre este tema porque no todo depende de ti. Hay aspectos que no puedes controlar, no es la mayoría, pero son muy importantes. Por lo tanto, te obliga con humildad a escuchar activamente qué te comenta tu paciente sobre su vida. Y no sé cuánto tiempo le dedicas a eso. Segundo, motivo para mejorar la condición, la salud de tu paciente es la relación terapéutica. La relación es determinante. Cuando presenté y preparé este material, me puse a reflexionar sobre qué significa la relación para ti. La calidad de relación que tú tienes con tu paciente es determinante. Esta mañana tenía un cliente que me comentó un problema de salud que tiene más o menos mi edad, es un jovenazo, y me comentó, el médico que era un reumatólogo, le comentó, estás bastante bien por tu edad. Y cuando me lo comentó con alivio. Se notó que le dio mucha satisfacción sentirse parte del grupo de los hombres finalmente no tan mal por su edad y concluyó diciéndome, me cae bien mi médico. Me dijo, me cae bien mi médico. Y creo que no se trata de caerle bien a su paciente, se trata de establecer una relación de mutua confianza, de mutuo respeto y de mutua libertad de expresión. Y la confianza, lo saben, al igual que yo, se construye. Se construye con la congruencia, con la capacidad de llevar a cabo los hechos, de caminar las palabras, como dicen los gringos, el walk the talk. Así que si le dices algo a tu paciente, mira, paciente, la próxima vez te comento acerca de tal tema, hay que hacerlo. Y llegamos a dos últimos componentes que tienen una contribución en el resultado final. El efecto placebo es uno de ellos. La capacidad de crear expectativa sobre el paciente tiene un impacto. Si bien es cierto, es solamente 15% de 40%, es un 15% del 60%, ¿correcto? Es decir, una cuarta parte de lo que te corresponde, depende de tu capacidad para hacer que tu cliente se la crea. Ejemplo, paciente, te lo suplico, apégate a tu tratamiento, vas a salir súper bien. ¿Ok? Esa no es la mejor forma de formularlo, la mejor manera, pero espero ser explícito en este tema, ¿no? Y la otra cuarta parte
de lo que te corresponde como médico. Tu responsabilidad es la técnica, obviamente, pero no creer que el paciente viene porque eres un experto, una persona que sabe mucho y tienes la mejor técnica, puede ser un engaño y puede ser un sesgo también. El paciente te necesita porque establece una relación de confianza contigo y porque tú eres capaz de hacerle creer que va a mejorar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Me detuve sobre esta lámina porque me parece bien interesante. Bueno, se ha demostrado que el placebo activa las mismas vías bioquímicas que algunos fármacos. Es increíble de imaginar que si cierran los ojos y si visualizan una situación de mejoría, pueden activar hormonas, pueden activar mediadores que de igual forma van a activar los fármacos. La realidad está en tu mente. No se limita a lo que tú ves, escuchas. Siguiente. Potencialmente el placebo puede ayudar a la gente si se usa con ética, pero también pueden generar costos si se usa inapropiadamente. Hablamos del placebo, que es diferente del efecto placebo, ¿sí? Placebo sería el producto medicinal que no tiene principio activo, pero es igual con el efecto placebo. Tú puedes transformarte en charlatán, a decir que, mira, no te preocupes, no pasa nada, tómate el jugo de limón y vas a curarte. No, si no hay ética, si no hay un marco de ética, puedes fácilmente llegar a la manipulación y no es la intención obviamente, de esta intervención. Siguiente. Vamos a pasar un poco más rápido la siguiente. 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 Ok. Las láminas, si les interesan, porque hay referencias que pueden ser útiles, se las compartiré con Auvernia, obviamente. Es material suyo. O si no, podrán seguramente en YouTube visualizar nuevamente la presentación y sacarle fotos. Vamos a hablar de un tema que me parece determinante, que como líderes necesitan trabajar. En muchas tradiciones orientales se habla de la necesidad de ganar en sabiduría. Siguiente. Necesitamos sabiduría para ver las cosas como son en realidad. Y hay dos aspectos que se refieren a la sabiduría. El primero es tener el pensamiento correcto y el segundo es tener una visión, es decir, ver la realidad como es. Siguiente. Y entre otras cosas, saben que la sabiduría es uno de los 3 componentes del Dharma en la tradición budista. Es relativamente fácil ser conscientes de nuestras limitaciones físicas, pero mucho más difícil darnos cuenta de nuestras limitaciones cognitivas. Siguiente. Alors, el ciclo, ¿por qué evolucionamos? Evolucionamos porque no nos detiene después de la amenaza, sabemos reaccionar al miedo, a veces corriendo o combatiendo, pero aquí el ciclo evolutivo se refiere a 4 etapas. La primera es ser capaz de decidir, luego de tomar una acción, luego de recibir retroalimentación o feedback y para terminar, ajustar o calibrar nuestras acciones en función de la retroalimentación. No saben cuántos clientes, líderes de empresas descubren la habilidad y la competencia de la retroalimentación cuando ya asumen una responsabilidad muy grande. El feedback es una habilidad poderosísima, también muy destructora, si no la sabemos manejar.
pero no olvidar que hay un ciclo evolutivo porque sabemos corregir el tiro o la dirección que estamos dando gracias al feedback. Siguiente. El siguiente, ven, puede subir o puede decrecer, ¿no? Ahora hay una lámina que me parece de las más interesantes del día de hoy. Si no puedes ver si no puedes ver la realidad, rompes el ciclo de retroalimentación, ¿no? Las personas exitosas, como lo comentamos en el taller anterior, cuando hablamos de personas exitosas, no las limitamos a la marca de tu carro o en qué zona estás viviendo y a tus bienes materiales, ¿no? Nos referimos a las personas que continuamente logran aprender, logran desarrollar gente, logran resultados sobresalientes en la marcha y a largo plazo. No son personas que ganan en la tómbola un día. Eso no es ser exitoso. Quizás es ser suertudo, pero no es ser exitoso, ¿no? Y hay que aprender de las personas exitosas, ¿no? Y Ray Dalio, que me inspiró para esta lámina, es parte de ellos. Abro una paréntesis porque en esta lámina, en esta intervención, más bien, en este taller de hoy, no se trata de limitar la reflexión a las creencias limitantes que debemos cambiar. Sí tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort cambiando nuestras creencias, aprendiendo, es uno. Dos, necesitamos también tener referencias, aprender de la gente que sabe, aprender de modelos que pueden ser tus padres, pueden ser líderes que lees en los periódicos que te inspiran, puede ser también personajes históricos que has estudiado, pero la base de la programación neurolingüística que ha influenciado muchísimo los primeros avances del coaching fueron desarrollados por un grupo de expertos que modelaron a expertos, ¿sí? Así que quiero hacer esta referencia. Hay dos formas que les comenté: cambiar las creencias limitantes, tener referencias que podemos modelar, que podemos copiar. No busquen reinventar el hilo negro. A pesar de ser una persona única, tú puedes aprender de muchas personas, pero para eso se requiere un ingrediente que no siempre tenemos. Es humildad, es humildad. Y la gente que estudia y lee y aprende sabe que después de ciertos aprendizajes, pues no sabe gran cosa. Al contrario. La tercera forma, voy a cerrar mi paréntesis, es estudiar y profundizar tus valores. ¿Sí? De eso lo había comentado. Pero una vida exitosa depende de tres cosas: de tus sueños, de saber acoger la realidad como es, y tu determinación. Porque sí, se requiere un sacrificio, se requiere poner de lado prácticas que hay que mejorar o patrones de conducto que no son efectivos y que a lo mejor te estancan. Siguiente. Recuerden esta lámina, quizás la más importante sobre este tema de la realidad, ¿sí? De las más importantes el día de hoy. Hay dos barreras que tú tienes para ver la realidad. La primera, lo siento, el ego. El ego. No hablo de los argentinos, tampoco de los franceses, me refiero a la comunidad mexicana. Así que, por favor, no sean malos conmigo. El ego es esta capa de creencias que nos paraliza y que nos hace pensar que tenemos la razón, lo que comentaba hace un momento. Y los puntos ciegos son, al igual que dentro de un auto, son algunos ángulos o facetas de mí que no puedo ver, que no quiero ver, en fin, que no veo. ¿Cómo hacer para ganar puntos ciegos? Siguiente. No.
Primero, el ego. Es un mecanismo de defensa. No es que el ego sea malo, ¿no? No me malinterpreten. El ego es que lo que nos permite huir frente a una amenaza, ¿sí? Es nuestro cerebro reptiliano que nos ayuda ahí. Y para evolucionar, necesitamos ver las cosas como son, pero ojo, porque el león que está atrás puede creerse el rey de la selva, pero puede olvidarse de la gente. Así que si tú tienes la humildad para reconocer que tú puedes aprender, si tienes el interés de escuchar a alguien sobre un tema determinado o recibir un consejo, estás en el buen camino. El siguiente. Breve recordatorio, que siempre es importante. Recordar que tenemos 3 capas en nuestro cerebro. La primera, el cerebro reptiliano, que tiene centenas de miles de años. Es lo que nos hace reaccionar con el modo de combate, de evitamiento o de prostración o de parada, ¿no? El cerebro límbico, que es nuestro motor emocional, es el gran reloj del manejo de las emociones. De eso hablaremos en un taller futuro. Y el neocórtex, que nos ayuda a tomar decisiones, a asociar y a razonar, ¿sí? Obviamente, el neocórtex es la capa final y pensamos que somos gente brillante porque tenemos el neocórtex. No es porque tenemos esta capa que tenemos forzosamente una gran diferencia hacia muchas especies animales. Es porque nos da la capacidad de darnos cuenta en darnos cuenta. La capacidad de metacognición, la capacidad de observarnos, viene también del neocórtex. Eso es una ventaja hacia muchas especies. De eso hablaremos en otro taller. Siguiente. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque hay que poner en perspectiva el sistema límbico y el sistema cortical. El sistema límbico lo vamos a llamar el yo inferior, ¿no? Nuestras emociones que a veces se detonan de una situación. Y el yo superior es el yo cortical. Siguiente. 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 Gracias. ¿Qué pasa entre el sistema límbico y el neocórtex? Parece que es una batalla permanente. Tenemos emociones que nos invaden. Tenemos también pensamientos que nos invaden. Con los 80.000 pensamientos que les conté al inicio, se imaginan el cóctel gigante que tenemos, ¿no? Entre emociones, entre sensaciones físicas también, porque los sentidos interactúan en cada momento, más estos pensamientos. Es un cóctel, me atrevería a decir, lítico, ¿no? Es explosivo. ¿Qué hacer con esto? Ser consciente que el manejo de tus emociones puede ser necesario para poder evitar que te dejes secuestrar por tu amígdala. En la amígdala no hablo de las amígdalas en la garganta, ¿eh? Hablo de las amígdalas del sistema límbico. Te puedes secuestrar la amígdala. Las emociones son tan fuertes y a veces nos pasa. Por ejemplo, no quiero imaginar cómo se ha sentido Manuel a las 6:35 cuando no aparecía Bruno, cuando no había ni confirmación que iba a llegar. Bueno, pues seguramente las emociones empezaron a invadirle, ¿no? Y es una gran reflexión ahí, porque si no existe esta capacidad para detenernos e identificar las emociones que surgen en ciertos contextos de nuestra vida, se va a repetir, se va a repetir.
Eso lo vamos a estudiar dentro de un taller, el peso de las emociones tóxicas. Les doy un ejemplo sencillo. A mí me costó mucho trabajar un tema que es no reaccionar en la calle cuando un auto se está conduciendo de una forma inadecuada, como un patán, ¿saben? Todos los días, bueno, cuando hay tráfico, ¿no? Esta gente que quema un semáforo, que pasa frente a los peatones, etcétera, ¿no? Pues unos que tienen esta capacidad para no entrar en la ira, otros que sí, como en mi caso, tienen que trabajarlo porque puede causar un impacto grande. Ojo con la ira, hay que controlarnos. Y si no lo controlamos, las decisiones que tomamos no son funcionales. Así que ustedes como médicos, ¿cómo le hacen cuando están impactados por una noticia dentro de su consulta? Cuando están impactados o sorprendidos por un evento, obviamente su condición está cambiando y su sistema límbico les afecta en su claridad para tomar decisión, para conectar de una forma razonable, vamos a decir, ecuánime, ¿no? La ecuanimidad es hacer que los eventos van y vienen sin que nos afecten. Ven que aquí hay un tema muy grande. Ray Dalio, que escribió su libro Principios, que les recomiendo, nos dice lo que diferencia a las personas que guían su evolución personal y alcanzan sus objetivos de quienes no lo hacen, es que los que progresan reflexionan sobre qué causó su secuestro de la amígdala. ¿Cuáles son las causas a esta invasión de emoción? ¿Ah? Hay que trabajarlo, hay que identificarlas. Siguiente. Espero que estén bien. ¿Cómo se sienten? Hacemos un minuto de reflexión ahí. Como les dije, no estoy aquí para correr y para cumplir con todas las estaminas. ¿Se dieron cuenta? Estamos aquí para dejarnos inspirar por temas que a lo mejor conocemos, que a lo mejor hemos vivido, pero no les supimos dar una referencia, una fuente, ¿no? En ningún momento quiero teorizar sobre algunos conocimientos de psicología y reducir eh, este trabajo del poder de la mente con esas referencias, pero hasta el momento hemos reflexionado, como lo ven, sobre la necesidad de identificar estas creencias limitantes de forma práctica. Es fácil ponerlos sobre el papel, les va a tomar 10 minutos, elegir 3 creencias. Es más difícil practicarlo, eso sí. Se va a levantar mucha resistencia. Es ahí donde necesitan apoyo, ¿no? En el segundo capítulo donde estamos es cómo acoger la realidad, cómo no dejarse llevar por las emociones, por este corriente que nos paraliza, que nos bloquea. Se ha estudiado un pathway, una carretera entre el sistema límbico y el neocórtex. Existe la capacidad de regenerar a través de neurogénesis, se dice, generar el tejido celular que está entre estas 2 capas del cerebro que les comenté. Es interesante verlo. Niños que han sufrido de violencia, que han sufrido de un entorno difícil, no siempre tienen esta capa construida, ¿no? Pero la buena noticia es que no hay edad para regenerar estos tejidos, para regenerar estas células. Lo saben, la neuroplasticidad es realmente una nueva forma de ver la vida, no solamente una disciplina científica que nos invita a detenernos y a trabajar esta armonía, esta ecuanimidad entre estos 2 polos del cerebro. Y aquí nos dice, nuestro pensamiento está muy influenciado por múltiples sesgos y saber identificarlos es otro método eficaz para ayudarnos a tener un pensamiento
más crítico y escéptico. Me encanta la palabra escéptica porque la corriente filosófica del escepticismo, pues francesa, me van a decir Descartes también, pero Descartes la regó. Descartes ya nos impuso una creencia que seguramente generó un sesgo terrible ahí en nuestra vida. Asumir que somos alguien porque pensamos es una demostración de arrogancia y de cerrarnos a la vida y cerrarnos al corazón. No todo es mental, ¿no? La mente es algo, el corazón es otro y el cuerpo es otro. Y cómo desarrollar esta capacidad para no sesgarnos con escepticismo. Quizás utilizar fórmulas que no son peremptivas, que no son definidas finales. Dejar siempre una ventana abierta para que la gente lo trabaje. Ahí es una reflexión como coach, ¿saben? Escucho a veces clientes que me finalizan una sesión concluyendo una idea y yo dudo eventualmente de la conclusión. Por eso pregunto una o dos veces si realmente le hace sentido la acción elegida, si realmente es importante para él concluir así y si lo valida quizá con escepticismo, con incredulidad, pero con perplejidad más bien. Lo invito a seguir su camino porque es él que tiene razón, no soy yo, no eres tú, médico. Realmente si el paciente quiere o no quiere tomar su medicina, depende de él. ¿Eh? Y él tendrá que encontrar el camino para su mejora. Ser escéptico puede ayudar. Y todo lo que les digo, cuestionenlo antes de aceptarlo como la verdad. Obviamente. Siguiente. Nos quedan pocas láminas. Aguántenme. Son las mejores. Creo que deben quedarse unas 6 láminas. El sesgo cognitivo es algo brutal. Es algo que vivimos todos los días. Y la verdad, si queremos ser una persona realista, una persona funcional, una persona con su propio criterio, que pueda seguir un camino de vida a través de su intuición y a través de sus capacidades, es determinante, al menos hablar de este tema, ¿no? Porque el poder de la mente está también en gran parte afectado por esos sesgos. Me voy a explicar con la lámina siguiente. Los sesgos cognitivos son patrones de pensamiento, ¿no? Es la ilustración de nuestra disfuncionalidad de alguna forma. Siguiente. Estos sesgos están condicionados por múltiples factores, desde emocionales a sociales. No vamos a entrar en detalle, por ejemplo, bueno, vamos a dejar este. Existen dentro de los sesgos, existen varios modelos de sesgos. Yo me atreví a presentarle este porque me parece ilustrativo. Me parece ser un buen resumen de sesgos comunes que estamos afrontando cada día. Y hay sesgos de todo tipo, incluso hay reportes y análisis de 200 sesgos. Dicen, así que bueno, si los quieren revisar uno por uno, la persona analítica pues, tiene chamba, ¿no? Daniel Kahneman, no sé si han escuchado hablar de este señor. A lo mejor han visto o han leído su libro Pensar rápido, pensar despacio. Es un genio. Incluso la gente que menciono aquí son todos genios, ¿no? Son modelos a seguir. Este señor hizo estudios de psicología sobre los sesgos cognitivos y los cruzó con los modelos económicos. Eso le fue gratificado por un premio Nobel de Economía hace unos 10 años, creo. Así que
Es una forma interesante de introducir el tema de los sesgos con Kahneman. Les voy a dar unos ejemplos rápidos, pero que son determinantes en la vida. Confirmación. ¿Ok? Tendemos a favorecer la información que confirma nuestras creencias. Perfecto. Si estoy trabajando en mi consulta con un paciente que no cumple, que no adhiere al tratamiento, que no cumple con las sesiones y las citas agendadas, voy a pensar que es una persona indisciplinada que no está comprometida con su tratamiento. Un mes después me dice que tiene dificultad para poder comprar la medicina y voy a confirmar el hecho que este señor definitivamente no quiere seguir el tratamiento que le di, no me escucha, ¿no? Y vamos así confirmando que al final, pues mi paciente pues, me cae gordo, ¿no? Por no decir otra cosa. Eso es la confirmación de hechos. Y nos dejamos llevar en este camino acumulando, seleccionando información que nos confirma nuestra creencia de inicio, ¿no? Y eso va también en el sentido contrario. Si me fue bien en la primera conferencia con Bruno, veo una información en este taller y me confirma el hecho que sí es bueno. Y de verdad sí aprendo porque eres receptivo. Y hay un segundo elemento que te estoy compartiendo o te estoy diciendo algo que confirma lo que tú quieres escuchar. Bruno es un cabrón. Realmente es muy bueno lo que dice. Y esta confirmación toma otro camino. Esos son sesgos. Cuidado con eso. ¿Sí? Punto ciego. No ver los propios prejuicios y sesgos cognitivos. Ejemplo, tú no escuchas a tus asistentes, a tus médicos que te rodean o a tu equipo de trabajo. Tú eres el mejor, tienes años de experiencia, tienes tu reputación, los clientes te adoran. ¿Qué vas a aprender de los demás? A lo mejor lo que puedes aprender de los demás son algunos puntos ciegos. Quizá eres tan cerrado en tu postura, no pides a la gente, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para ayudarte mejor? ¿Qué podría ser diferente para mejor el ambiente del servicio? ¿Qué me sugieres para que seamos más productivos en la consulta? ¿Sí? Si no preguntas eso de forma consistente y sistemática, es muy probable que tengas puntos ciegos y te encierres ahí. Y tienes otro sesgo cognitivo. Y algún día te dirás, ¿cómo puede ser que me digan eso? ¿Yo qué? ¿Sí? Te han dicho que eres un médico que no escucha. Bueno, duele, ¿eh? Así que más vale escuchar y evitar este punto ciego. Hay el punto ciego Dunning-Kruger. No sé si han escuchado hablar de este nombre tan bárbaro. Es la valoración de uno mismo. La persona que sufre de este síndrome de Dunning-Kruger es gente que tiene algo de narcisismo, de exceso de confianza, que se opone a la gente que sufre del síndrome de, se me olvidó el nombre, regresar a esto. Más tarde les daré la respuesta, se me olvidó. Del impostor. El impostor y Dunning-Kruger son los dos síndromes en terapia que se ven. Así que, ojo, la gente que brilla, la gente que comunica mucho, que se cree el mejor, el Superman, es un sesgo cognitivo. Seguramente tiene muchas cualidades, pero hay otras que no ve y es peligroso. Terminaré con uno, sesgo, que es el contraste. No sé si te ha pasado, hay gente que lo ve todo blanco y todo negro, ¿no? Gente polarizada, gente maniqueísta, tiene una distorsión de la percepción.
¿sí? Y siempre compara y pone las cosas en contraste, en oposición. No ve los matices, ¿no? Muchas veces los profesionales que tienen un cargo importante, pero que no tienen mucha experiencia, gente con poca madurez, poca experiencia profesional, no tienen los matices para poder apreciar una situación y tomar una decisión sin que sea blanco y negro. ¡Wow! ¡Qué temas!, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente para escuchar unas preguntas. Estamos terminando este programa. Esto es la escalera de inferencia que se refiere al sesgo de confirmación que les comenté. Es un material que podemos discutir en algún momento, es útil. Siguiente. Conclusión, presten atención porque ahí es la lámina que han esperado en esta hora y 20 minutos, que han esperado mucho tiempo. Prestar más atención a nuestro subconsciente. Recordarán esta mente de chango que todos tenemos. Hay que llegar a controlarla un poco, aceptarla también. No se trata de asustarse con su mente o de cuestionarla o criticarla. Se trata de vez en cuando, y lo trabajaremos en un taller de mindfulness, aprender a trabajar 3 cosas que les mencioné: sus creencias limitantes, identificar sus valores, los principios que guían su vida y referencias de gente, de modelos a seguir. No se olviden la tarea para el taller siguiente, ¿no? Y me pueden incluso contactar en Instagram para enviármelas. Con gusto interactúo con ustedes. Algunos lo han hecho, les agradezco mucho. Interactúen, corregimos y afinamos. Es un trabajo importante. No dejarse secuestrar por tu centro emocional, por tu sistema límbico. No es que haya, a mi gusto, no hay emociones negativas y positivas, pero sí puede ser que haya emociones tóxicas que nos detengan en nuestro crecimiento personal y emocional. Somos un placebo para nuestro cliente, ¿sí? Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar la vida de tu cliente, la puedes escuchar y conocer, pero si tú actúas como un placebo, si tú motivas a tu cliente, si proyectas la creencia que tu paciente puede cambiar su vida, puede encontrar un sentido incluso en un momento difícil de su vida, harás un gran trabajo. No es solamente intervenir con la cirugía, con la receta, ¿no? Se trata de la alianza presencial, ¿no? Ser presente con tu cliente. Cuarto, ser crítico y humilde acerca de la realidad, no creársela. No se trata de imponer nuestra verdad a los demás. Tu verdad es tu verdad, pero tu verdad en base a la realidad no es la verdad. Es solamente tu verdad, ¿sí? Y está bien así, y está bien. Hay un riesgo de sesgarnos por ego y dividir nuestros puntos ciegos. Obviamente hay técnicas que nos pueden ayudar a través del desarrollo de competencias como la escucha activa, como ser presente, como trabajar sobre mí para vaciarme y no estar lleno de pensamientos y de miles de cosas cuando llega mi paciente, ¿no? Ser consciente de nuestros sesgos cognitivos, ser un pigmalión, a fin de cuentas, quizá para terminar no es ser un líder, pero ser un pigmalión, ser una persona que proyecta sus creencias y llega a cristalizar la realidad por tu capacidad humana y tu capacidad de presencia con el otro, ¿no? Por eso hay que crear confianza. Y lo sabes, hay que invertir tiempo en crear confianza con tu interlocutor o con quien sea. Bueno, espero que estas reflexiones te encaminan quizá mejor para hacer un trabajo más profundo. Obviamente es una invitación a conocernos mejor, a poner en orden ciertas cosas. Tu mente es poderosísima y tú eres un ejemplo de vida. Tú que tienes tantos pacientes y personas, no solamente pacientes, que te reclaman, que te piden apoyo, que te piden consejos. Tú tienes un papel determinante en esta sociedad.
obviamente estamos atravesando tiempos difíciles, de eso hablaremos. No existe una panacea, pero si tú llegas a controlar tus emociones, llegas a crear en el otro y a convertirte en un Pigmalión para mucha gente, estoy seguro que tu identidad, tu postura se verá redituada en los meses y años que vienen. Así que es una invitación a trabajar sobre sí mismo a pesar del entorno. Y no te olvides, la ola no la puedes elegir, pero aprender a surfear sí lo puedes. Siguiente. Mi querido Montaigne, tuve la fortuna de poder visitar su castillo. No sé si Manuel conoce este lugar increíble cerca de tu tierra, una tierra cerca de Auvernia. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Parecía una bonita forma para terminar, que a veces nos hacemos un drama, saboteamos nuestra vida en imaginarnos cosas que no son, ¿no? Así que muchas gracias por su interés en estar con nosotros, en acompañarme. Es un privilegio compartir de esta forma con Auvernia, con el equipo de Auvernia, que agradezco mucho, que hizo un gran trabajo porque no es fácil, la tecnología, aprendemos cada vez, hay noticias nuevas, cosas que tenemos que adecuar, así que gracias a todos por el apoyo. Les invito a los que no lo han hecho a seguirme en Instagram, los que no lo han hecho en escribirme en Instagram y los que no lo han hecho en hacerme preguntas en Instagram. Tu coach líder, estoy a la orden y si hay unas preguntas, ojalá, en gusto contestar. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Hay muchas preguntas, muchas dudas y gracias por tu tiempo nuevamente. A pesar y en contra de la tecnología, aquí estamos. Te saluda Sofía Marín desde el Bajío, la doctora de Hilario desde Toluca, la doctora Tibisay desde Puebla y muchos otros doctores quieren extenderte felicidades y algunas preguntas. Empecemos con unos comentarios. Dice la doctora Serrano, me encanta el tema y el momento que nos ha tocado vivir. Veo que hay mucho que aprender, que analizar y que mejorar. Y una pregunta para ti de alguien más dice, ¿de qué manera se estimula el sistema límbico para estabilizar las emociones? Es decir, en ese altibajo de emociones ahorita, nuestro sistema límbico está bastante sujeto a un roller coaster, ¿no? ¿Cómo estabilizarías o qué recomendarías en esos momentos, hablando específicamente del sistema límbico? Qué buena pregunta, ¿no? Sería una pregunta para una presentación futura. Tan rica y tan poderosa es la pregunta. Mi primera reacción sería, creo que tenemos que ser gentiles con nosotros mismos. Si tenemos y llegamos a tener una reacción emocional desenfrenada, si tenemos ira, si tenemos miedo, por ejemplo, aceptarlo. Creo que la compasión consigo mismo, la gentileza con la cual nos tratamos, es la primera recomendación, ¿no? Porque podemos llegar a extremos que no son buenos. Así que calmar las aguas y aceptarlo es bueno. 2, no se trata de estimular el sistema límbico, ¿no? Obviamente se trata de conocerse. Hay gente que no tiene una capacidad para manejar su inteligencia emocional, ¿no? Hay gente que es muy racional, incluso en nuestra educación como médicos, bueno, pues, hemos estimulado más la parte cortical que la parte límbica, ¿no? Así que somos lo que somos, que puede ser una creencia, eres lo que tú eres, ¿no? Si eres una persona que tiene una gran capacidad emocional para conectar, para inspirar, para motivar, puede ser que mañana estés sufriendo las consecuencias de tus cualidades, ¿no? Y si tú no tienes estas cualidades de inteligencia emocional, puede ser que seas tan reservado que estés bloqueado, que no logres a compartir y externar tus emociones, y hay que hacerlo. Así que el segundo consejo es conocerse para saber cómo manejar esto, ¿no?
Y terminaría con esta tercera recomendación. No se trata de promover la meditación, se trata de utilizar herramientas que pueden ayudarnos a crear ciertas pausas, ciertos espacios en nuestro día, espacios en los cuales nos vamos a monitorear, ¿no? Somos médicos, así que aprendamos a monitorear no solamente la presión arterial y el ritmo cardíaco, ¿no? Aprendamos a monitorear cómo me siento, qué emociones está pasando. En base a tal situación, ¿qué me hizo pensar? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me siento cuando me hago estas preguntas? Hay algunas preguntas claves que vamos a aprender en estos talleres, ¿no? Tampoco son misteriosas, pero sí existen procesos para poder hacerse preguntas que te ayudarán a conocerte mejor, a aceptar cómo te sientes en tu cuerpo, ¿no? Cuáles son tus sensaciones, si tienes curvatura, si tienes una tensión en parte de tu cuerpo, una articulación que te duele, ¿qué significa eso para ti? Así que me parece que el mindfulness, que nos invita a detenernos un tiempo, puede ser unas veces al día, un minuto, respiramos profundo, veamos cómo funcionamos, puede ser de gran utilidad. Puede ser de gran utilidad, pero no voy a decir que es la solución, ¿sí? Muy bien, Bruno, pues te felicita Vicky, te dice que encantada con la plática, buenísimo ponente, más pláticas con él, pues ya está pactado, una vez por semana mandaremos el programa de las semanas que siguen y te agradecemos. Pregunta a la doctora Laura de Hilario, ¿cómo evitar el secuestro del centro emocional y cómo no dejarse secuestrar por eso? Es decir, cómo salir de tu propia prisión o muros que vas montando, como dice Montaigne. Sí, la solución es la siguiente. Seas paciente y espérate el taller sobre el manejo de las emociones. No es que lo quiero ocultar, pero no quiero entrar en un tema que amerita una reflexión y un conocimiento de un proceso para manejarlo. Excelente. Un punto ciego, ¿cómo se identificaría hablando del tema que tocabas hace rato? Son características, son atributos que tú tienes, que tú no ves, que tú no llegas a ver. ¿Cómo identificarlas? Es, por ejemplo, a través de la retroalimentación, pedir a tu pareja, pedir a una persona de confianza. Lo siguiente, ¿tú cómo me ves? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué podría ser mejor? Y escuchar. Puede ser a través de la resolución de un perfil de personalidad. Haces un cuestionario y el cuestionario te va a responder con un perfil y este perfil te puede sorprender. Puedes reaccionar diciendo no me veo ahí. Y puede ser un punto ciego también. Nuevamente es la apertura, la humildad que nos va a permitir identificar esos puntos ciegos. Si queremos crecer, si queremos aprender, buscaremos cualquier forma para hacerlo, ¿sí? Y les mencioné dos de las formas para hacerlo. Pero también veo, como les dije, veo gente muy influyente como ustedes que nunca se detuvieron a pensar esto y algún día les dicen cosas, dicen, está loco, me dice que les grito. ¿Cómo que les grito? ¿Sí? Así que es difícil a veces escucharse, es difícil a veces verse. Nada mejor que un buen feedback para esto. Ok, y para terminar, pregunta la doctora Sofía Marín, así como la doctora Silvia Ramos. Lola Álvarez nos saluda también. Saludos, Lola. Entonces, Silvia y Sofía nos dicen, ¿qué ejercicios o libros recomiendas? Sabiendo que los egos son omnipresentes y es importante tener humildad de reconocerlo para controlar y mejorar nuestras virtudes. Bueno, si buscan libros que les ayuden
a teorizar sobre este tema, parece que nada mejor que los perfiles psicológicos de Jung, el libro sobre las tipologías del tarot de Jung, que nos da modelos muy interesantes describiendo la personalidad, los tipos de personalidad. Existen libros que les pueden motivar y ayudar a reflexionar sobre estos temas. Hay el libro de Poder sin Límites de Anthony Robbins, ¿no? El gran Anthony Robbins, que hizo una reflexión y una integración de datos muy útiles para trabajar este tema, sobre el ego en particular. Y creo que mucho más que ver el ego como un concepto teórico, psicológico, ver que somos energías que tenemos la capacidad de reinventarnos día a día. Eso depende de nosotros, de mantener esta voluntad, esta determinación, como decía Ray Dalio. Por lo tanto, Joe Dispenza en su último libro, que nos asocia a ser un placebo, aborda el tema reflexionando sobre la mejor manera de dejar atrás estos mapas mentales, estas creencias que tenemos, y dándole también una explicación neurocientífica bastante inspiradora, diré. Les mencioné también el libro de Ray Dalio, de Principios, que me parece también ser una obra importante, reconocida, de las más importantes en el mundo del liderazgo el año pasado, para tratar qué principios de vida necesitamos para ser exitosos, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, es no solamente, no es eliminar nuestro ego, es conocerlo, aceptarlo y mantener lo que nos funciona y deshacer lo que no nos funciona, ¿no? Son unas referencias. Los que quieren me pueden escribir en Instagram. Con gusto les contestaré. Ok, también te haremos una lista para todos. Ingrid nos dice, y te manda un saludo, que la mente es todo. Convertimos en lo que pensamos la neuroplasticidad, y que le dijiste y diste mucho que llevarse a reflexionar. Ingrid, que conoces, te saluda. Una última pregunta de la doctora Diana, o una constatación, partiendo de tu neuroplasticidad y del concepto que es maleable y puedes cambiar y crear algunas estructuras, reforzar o dañarlas tú mismo, partiendo del supuesto que si controlas tu amígdala y formas creencias no limitantes, sino autoestimulantes, puede resultar directamente en que aumente, por lo tanto, tu resiliencia. Bueno, es una pregunta que tiene la respuesta, así que me es fácil. El tema de resiliencia también es un tema que amerita mucho más tiempo para abordarlo, pero está bien formulada la pregunta, porque la pregunta hace la evocación de este resort, ¿no? de esta plasticidad, de esta elasticidad que se necesita para afrontar los retos que nos vienen, tener la capacidad de reconocer que toda situación que nos impacta negativamente, como un duelo, tiene su proceso. Y en este proceso es importante reconocer las etapas que vamos a atravesar, y es importante también medir con qué capacidad estamos llegando a la aceptación de la etapa final, en la cual estamos mirando por atrás, no con rancor, no con tristeza, no con enojo, más bien con una visión cálida y sonriente de lo que hemos aprendido, ¿no? Sí que respondo, no sé si es la mejor manera de responder un tema tan importante, pero definitivamente el hecho de trabajar sobre sí mismo, de cultivar espacios para controlar, aceptar primero, aceptar las emociones, los pensamientos que tenemos, reconocer ciertas emociones tóxicas, llegar a controlarlos a través de la práctica, nos hará ser
nos harán ser mucho más adaptables y mucho más resilientes hacia los retos que se vienen, que podemos controlar, que no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es nuestra forma de abordar estos eventos de cualquier índole sean, ¿no? Ok, muchísimas gracias. José Castro te felicita. Saludos, Gracias, José. Cirujano plástico, amigo de la casa. Gracias, doctor. Y estamos por terminar esa sesión pidiendo nuevamente, ofreciendo una disculpa por los arranques y la tecnología que nos falló al inicio. Maldición que nos toca los lunes a esa hora, que será resuelto semana que entra, mismo día, misma hora. En una semana te vemos de nuevo. ¿Con qué tema, Bruno, será el próximo tema? No recuerdo el que tú quieres. El que tú quieres. Lo mandaremos. Si llega un meteorito en la Tierra, pues tendremos que adaptarnos, ¿no? No sé si me escuchan, ¿sí? ¿Ya? Sí. Así que debe estar programado, pero lo que quiero comentar primero, gracias Jair por ayudarme en circular las diapositivas, gracias Emanuel por la confianza, el interés que tienes en estas pláticas, a todo el equipo de Auvernia que quiero mucho y que la verdad siempre la mejor disposición para apoyarme. Y a ustedes, doctores, justamente a ustedes por el papel que tienen, como lo comenté, gracias por su participación, por su tiempo, por apoyar a tanta gente que les rodean, porque vienen tiempos de retos difíciles y sí hablamos de resiliencia y hablamos de hay que mantener su centro, su ecuanimidad para ser los pigmaliones que son. ¿Eh? Confiamos mucho en ustedes, tienen un papel determinante en la sociedad del día de hoy, más que los políticos, creo, pero bueno, eso es un tema personal. Justamente, Bruno, el tema de la semana que entra será el control de las emociones en seguimiento a lo que vimos. No perdamos tiempo. Así que será bueno, queremos aprovechar para agradecer a todas y todos, gracias doctoras, doctores, que siguen luchando en primera línea. Es el tributo a la fuerza de la salud. Como Auvernia también nos preocupamos y su red de distribuidores en ustedes, estamos buscando formas de ayudar de múltiples formas, con donaciones, con apoyos, pero creemos que Online Virtual Education es para nosotros una forma más poderosa todavía de contribuir a eso. Esperemos que esa plática haya sido, como todas las de Bruno, de gran interés. No dejen de seguirnos en redes sociales. Pasamos ahorita la información respecto a la generación de diplomas, los que no estaban al inicio de esta charla, y no dejar de mencionar también la parte de venta en línea que tendremos para algunos de ustedes que no tienen chance de tener plataformas para ayudar a algunos de sus pacientes durante esa crisis a seguir teniendo sus tratamientos, sus productos en casa y ustedes un ingreso, así como la red de ventas de Auvernia y su red de distribuidores. Entonces síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en el canal oficial. Subiremos la plática de Bruno el día de mañana, les mandaremos y les mandamos el programa de mañana en un ratito más por WhatsApp, siempre en nuestro canal de comunicación, así como por mail. En conclusión, Bruno, hay una lámina que vamos a poner para que tú generaste para redes sociales, la vamos a mandar por WhatsApp en un momento más y en nuestras redes la pueden replicar, doctores, doctoras, son tus 5 puntos, 6 puntos aquí: prestar más atención, no dejar secuestrarte, profesionalizar la alianza presencial, ser crítico y humilde, ser consciente en la parte de sesgos cognitivos y ser un pigmalión y reafirmar la confianza. Bruno Reinail, tu coach líder, síganos para que quédate en casa con Auvernia y no dejes pronto de participar en la plataforma de venta en línea para ser copartícipes y co-creadores de todo eso. El diploma Auvernia lo podrás sacar a partir de esta noche entrando a auvernia.mx/registro, donde entres. Escribe tu email y el celular con el cual te registraste previamente. Segundo, entras en el tercer icono de la estrellita que dice diploma. Haces clic en esa parte. Te dirige directamente
a un ejemplo de diploma, puedes modificar tu nombre, tu apellido, si no aparece como lo deseas, quitando, poniendo, y escoges de inmediato la plática a la cual asististe. Está basado sobre un registro, preregistro anterior. Si entraste como anónimo, no te preocupes, también lo detecta y te permite generar de esta forma tu nombre, apellido paterno y materno y generar tu constancia firmada por el ponente o la ponente de cada plática, así como su servidor. Estamos terminando esa transmisión el día de hoy. Es un enorme gusto. Tenemos a Liz Díaz, Laura, Isela Moreno, que nos mandan saludos de todo el país. José Ángel también, cirujano amigo de Monterrey, también como la doctora Úrsula con Hernán, que nos escuchan. Saludos a todos. Gracias por haberse conectados. Gracias por confiar en Auvernia, su red de distribuidores, pero sobre todo en ustedes mismos, en su conciencia y en su capacidad de co-crear y de cambiar la realidad en esos momentos. Es difícil para ustedes, para nosotros y para todos y muchos en el mundo, así que una ola de bienestar, un momento de reflexión y sobre todo de autoayuda y de ayuda mutua. Es un gusto, terminamos esa sesión. Gracias a ustedes, nos enlazamos el día de mañana. Bruno, hasta la semana que entra.